Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Aquí estamos en Telesur, revisamos a esta hora decisiones, también oportunidades de negocio y cómo esto afecta o no a nuestros pueblos. ¿Es impacto económico? Acompáñanos. Tiempo de titulares. El recién electo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador realizó sus primeros anuncios en clave económica. Destacan el no aumento de los impuestos, acabar con la corrupción, así como lo escucha, fortalecer el mercado interno y aumentar la producción nacional. Le contamos más en breve. Un análisis en medio de la franja y la ruta. El gobierno del gigante asiático, junto a expertos, académicos y representantes de organizaciones internacionales, evalúan el avance del proyecto de cooperación e intercambio global. Con la promesa de reformar el país galo, Emmanuel Macron se convirtió en el Robin Hood de los bosques al revés. Aquí la interrogante: ¿por qué le quita a los pobres para dar a los ricos? Vea el análisis hoy en nuestro expediente económico. Los tres principios básicos: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. ¡Viva México! ¡Viva México! No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Con esas palabras, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, alcanzó la presidencia de México en las medio elecciones de este 1 de julio. En clave económica, resalta que el presidente electo prometió no aumentar los impuestos, acabar con la corrupción, fortalecer el mercado interno y también aumentar la producción. Escuchemos un poco más de estas primeras declaraciones luego de conocerse los resultados preliminares. Aquí está. No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales, ni de endeudar al país. Tampoco habrá gasolinazos. Bajaré el gasto corriente y aumentará la inversión pública para impulsar actividades productivas y crear empleos. El propósito es fortalecer el mercado interno, tratar de producir en el país lo que consumimos. No actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes. La transformación que llevaremos a cabo consistirá básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país. No tendremos problema en lograr este propósito porque el pueblo de México es heredero de grandes civilizaciones. Y entre las opiniones de diversos expertos y miembros del partido Morena, esta propuesta de López Obrador se basa en un sentido nacionalista y honesto de recuperar esos fondos que se pierden en las manos de la corrupción, aunque alertan sobre la esperanza exorbitante que tienen en él sus partidarios. Andrés Manuel ha planteado una serie de propuestas para sacar adelante al país, que mucha gente cuestiona y dice: ¿de dónde va a salir ese dinero? Pero están tan acostumbrados a una dinámica de vida que basta con que les dice Andrés Manuel. Andrés Manuel representa el inicio del cambio. Andrés Manuel representa el hecho de que la población mexicana se haya abierto a pensar de otra manera y a tomar partido hacia una política de izquierda. A mí algo que me atemoriza un poco es la cantidad de gente que está exorbitantemente esperanzada en Andrés Manuel.
Y otro de los sectores que reaccionaron ante esta victoria de AMLO fueron los mercados. Veamos de qué manera, pese a esta incertidumbre y a esa campaña de miedos que se tejieron contra el presidente electo, se ha mostrado una apreciación del peso frente al dólar. Vamos a ver cómo sucedió. Aquí se lo traemos. En concreto, la divisa mexicana presentó un avance de 0.83% en su cotización en esta jornada dominical precedente, ubicándose así en 19.75 pesos por dólar, luego de que se conocieran los primeros resultados que dieran como ganador a Andrés Manuel López Obrador. Los mercados asiáticos fueron los más activos en el intercambio de la moneda nacional durante la noche, dado que la operación matutina en el Nikkei de Japón, entre otros, ya estaba en marcha. Entre tanto, se esperaban las reacciones de los inversionistas en torno a los activos mexicanos, y los cuales el presidente electo, pues como escuchábamos, junto a sus palabras, llamaba al trabajo mancomunado para fortalecer así el mercado interno. Así sucedió, así se lo contamos también en Impacto Económico. Y entre los retos que tiene López Obrador está un programa complejo, un panorama que es bien diverso, a lo que deberá hacer frente en lo próximo a la polémica de renegociación del Telecán y también a la imposición de aranceles por parte de Donald Trump al acero y al aluminio en esta suerte de guerra comercial que se está viviendo. Jesús Sead, miembro del equipo de AMLO, ha dicho que se mantendrán las negociaciones del tratado mientras llaman a la búsqueda de un consenso para así tratar el tema de los aranceles que sin dudas impacta a la economía de ese país, sumados a la herencia en las finanzas que ha dejado Enrique Peña Nieto. Revisamos mucho más. Más allá del desenlace del Telecán, Saad ganó airoso en la renegociación del tratado. Quien se haga de la administración mexicana en julio debe revisar y solucionar el tema del costo financiero de la deuda pública. Y es que durante el periodo enero-junio de 2017, el incremento de los pagos de intereses fue de 11,5% respecto al mismo periodo de 2016, según indican las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y otra tarea pendiente, sin dudas, es el tema de la menor inversión pública en infraestructura. En el primer semestre de 2017, la inversión para el desarrollo de obras públicas, como escuelas, carreteras, puentes, gasoductos y hospitales, tuvo una contracción del 22,5%, la caída semestral más severa de la actual administración federal. En 2016, la inversión física representó 12,6% del presupuesto, su menor nivel desde 2002. Las cifras revelan los recortes en inversión pública aplicados en el gobierno de Enrique Peña Nieto desde 2015. La decisión de Donald Trump de imponer aranceles del 25% contra el acero y 10% contra el aluminio mexicano restaría 0.7 puntos del Producto Interno Bruto, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Si bien México compra a Estados Unidos más de lo que vende, el impacto negativo de la política Trump es representativo. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero mexicana calculó que los aranceles establecidos por Estados Unidos representan para el sector siderúrgico de México un impacto de $2.000 millones anuales. Ante la estocada de Trump, México respondió aplicando aranceles contra diversos productos que importa desde Estados Unidos, la mayoría de ellos agroalimentarios, por lo que al final serán los propios ciudadanos quienes paguen la mayor parte de la cuota de esta guerra comercial. Expertos aseguran que existe la posibilidad de que esos productos básicos, incluidos en la dieta de los mexicanos, verán incrementados sus precios, por lo que el nuevo gobierno deberá idear una estrategia para repeler los estragos que suponen los aranceles que dispara Trump desde la Casa Blanca, sin que esto represente un coste adicional para el bolsillo de quienes hacen vida hoy en día en México. En una entrevista a la cadena estadounidense, el presidente Donald Trump volvió a la carga contra la OPEP,
porque ahí estaba haciendo acusaciones y estaba diciendo de que manipula los precios del crudo. Reiteró Trump sus amenazas a las empresas europeas que comercien con Irán. Más allá que le contemos, escuche cómo lo dijo. The European Union is possibly as bad as China, just smaller. 100% OPEP es, y es mejor detenerlo, porque estamos protegiendo a esos países. Muchos de esos países, la OPEP es manipulación, y saben, permitieron menos de lo que pensamos la semana pasada, 2 millones de barriles, en mi opinión. Por su parte, Irán no se queda de brazos cruzados y ya tiene previsto un plan de suministros de crudo a través de empresas privadas y así burlar las sanciones de Washington, sanciones impuestas recientemente. En declaraciones a la agencia Mehr, el vicepresidente de Irán, Eshar Jahangiri, agregó que el petróleo va a estar disponible en la bolsa interna, de modo que el sector privado podrá comprarlo y también exportarlo sin ningún tipo de problemas. Así lo dijo, citamos sus palabras. Importante ver la información en contexto. Actualmente alrededor de 60.000 barriles de petróleo se encuentran allí en la bolsa disponibles, mientras que el ministro de Industrias, a través de su titular, ha indicado que las empresas que no quieran continuar trabajando con Irán serán simplemente reemplazadas por otras. Así lo dijo el Ministerio de Industria recientemente desde Irán. Hay mucho más. Creemos que todas las empresas extranjeras que trabajan en Irán no deberían sentirse intimidadas por las amenazas de Estados Unidos y deberían continuar sus actividades en Irán. Todo lo que nos hagan, las reemplazaremos. Hay otros que invertirán en Irán. Queremos mostrarles mucho más, queremos mostrarles cómo avanza también los indicadores del crudo. A esta hora se los presentamos aquí. El crudo venezolano promedio en 440.47 yuanes por barril. Así se encuentra subiendo 22.78 yuanes. También vemos indicador OPEP a esta hora, lo tenemos ya en pantalla, 74.31 dólares el barril, subiendo 1.62 dólares el barril. Indicador Brent también disponible a esta hora, aquí lo traemos, 78.45 dólares el barril. Esto está perdiendo exactamente un 1.21%. Son los indicadores que se registran en esta jornada. Usted siempre los tiene con nosotros en Impacto Económico. Tiempo de que hagamos una pausa. Pero al volver estamos con la gran interrogante: ¿qué le queda a Rusia después de este Mundial 2018? Lo estaremos revisando aquí en Impacto Económico porque habrá un gran impacto de manera directa en el Producto Interno Bruto de ese país. Enseguida le contamos cómo. Acompáñanos. Estamos trabajando para crear reglas y un marco legal para la iniciativa La Franja y la Ruta, porque creemos que las reglas son un paso para que la Franja y la Ruta entre en las puertas del mundo y también una garantía de seguridad para hacer frente a las incertidumbres y desafíos. Funcionarios del gobierno chino, expertos, académicos, también representantes de organizaciones internacionales, todos se han dado cita en Beijing para discutir sobre los avances de esta iniciativa del gigante asiático. Hablamos de la Franja y la Ruta. Todo esto tiene un desarrollo de la iniciativa que demanda la conectividad institucional de políticas, también de normas y estándares entre todos los países que se están haciendo cada vez más prominentes y la cooperación legal se está volviendo cada vez más importante. China anunció su voluntad de trabajar con otros países para fortalecer así esa cooperación legal a fin de proporcionar garantías tanto legales como institucionales para la construcción de esta iniciativa denominada de la Franja y la Ruta, propuesta por China en el año 2013 y que se refiere exactamente a la construcción de todo un cinturón económico enmarcado en este siglo XXI. Objetivo fundamental: construir una red de comercio e infraestructura que pueda conectar a toda la región asiática con Europa y a África, igualmente a lo largo de las antiguas rutas comerciales existentes. Cuenta en la actualidad con acuerdos ya firmados con cerca de 90 países y también con organizaciones internacionales preocupadas y también ocupadas por esta realidad.
China ha construido 75 zonas de ultramar para la cooperación económica y comercial en conjunto con otros países. La cooperación en la capacidad de producción, la interconexión y la construcción de corredores económicos están en constante promoción. El volumen comercial total de China con los países a lo largo de la franja y la ruta ha alcanzado más de 30 billones de yuanes, con una inversión en estos países que excede los 70.000 millones de dólares estadounidenses y más de 200.000 puestos de trabajo creados. Y los participantes en el foro creen que mejorar el sistema legal de Belt and Road garantizaría la construcción de la iniciativa cuyos resultados beneficiarán a los países y también a los pueblos a lo largo de estas rutas. Todos los 67 países tienen sistemas legales diferentes. Por lo tanto, cuando se viaja de un país a otro, por un lado, tenemos que facilitar el viaje transfronterizo de bienes y servicios a las personas, mientras que por otro lado, tenemos que asegurarnos de que el crimen organizado transnacional no llegue con la conectividad física. Entonces la cooperación legal es importante. Tiempo de revisar nuestro impacto mundialista y las alegrías no paran en Rusia. Luego del histórico pase a cuartos de final en penales contra España, diversos economistas y también expertos destacan el gran atractivo de Rusia para los inversores frente a los Estados Unidos. Veamos los detalles. A pesar de toda la campaña antirrusa para boicotear la cita mundialista, expertos de la revista Forbes y de Capital Economics afirman que el Mundial sí beneficiará a la economía rusa en el corto plazo, a diferencia de lo que vaticinaban algunos medios y calificadoras que apostaban al fracaso de Rusia como país anfitrión. En concreto, la economía rusa anota un gol, ya que podría tener ganancias de 31.000 millones de dólares para 2023, gracias al crecimiento del turismo y las inversiones en infraestructuras que contribuirán al aumento del flujo de pasajeros mucho después de la Copa del Mundo. Actualmente Rusia está registrando un crecimiento económico de 2% tras 2 años de recesión, causada por la caída de los precios del petróleo y la imposición de sanciones antirrusas, siendo para muchos el desarrollo de la industria el ámbito más prometedor de la economía rusa con una proyección de crecimiento del 5% anual. Destaca además la reducción a 59% de la dependencia de las exportaciones petroleras, que mostraron un superávit del presupuesto por encima de la deuda gubernamental, que solo alcanza el 33% del Producto Interno Bruto, la más baja del G20, y una reducción del desempleo a 4,7% en mayo pasado, razones que llevan al columnista de Forbes a concluir que actualmente Rusia es un lugar atractivo para los inversores, especialmente en comparación con el mercado estadounidense. Y luego de nuestro impacto mundialista se impone que también revisemos nuestro expediente económico. Lo reservamos, será para la vuelta de la pausa. Aquí ven la fotografía, le dicen ya el Robin Hood moderno. ¿Por qué? Porque convierte los bosques al revés. Ya le contamos a la vuelta, acompáñanos. Aquí estamos ya revisando todos los datos que tenemos en nuestro expediente económico. Nadie puede discutir que el presidente francés Emmanuel Macron aplica de forma rigurosa el programa con el que fue elegido y que hace todo lo posible por cumplir su principal promesa. ¿Cuál fue? Reformar a fondo su país. Pero lleva pegadas a esa piel dos acusaciones: la de ejercer el poder de manera implacable con sus reformas y la de ser el presidente de los ricos.
empleos, así como lo escucha. Diversos sectores coinciden en que Macron lleva un año actuando como un Robin Hood de los bosques al revés, quitándole a los pobres para darle a los ricos. Según un sondeo del Instituto Biaboas, publicado en septiembre, el diario La Liberación, el 53% de los franceses considera que la política económica de Macron beneficia a las clases pudientes. Es visto por muchos como un presidente dinámico, audaz, con una firme voluntad de transformar Francia y de cumplir sus promesas. Eso claro está. Según un sondeo reciente de El Abbé de la Veston, el 69% de los franceses le ven como un reformista, pero es percibido también como alguien altivo y alejado de los problemas de todos los franceses, y los hechos también así lo confirman. El presidente francés Emmanuel Macron asumió el poder en mayo de 2017 con la promesa de crear empleos y mejorar la vida de los trabajadores mediante el reinicio de la economía del país. Un año después, el crecimiento económico anual ha mejorado, cerrando la brecha con Alemania y alejándose de otras grandes potencias europeas como Reino Unido e Italia. Sí, es verdad, pero simultáneamente el dirigente francés ha impulsado con gran celeridad toda una batería de reformas neoliberales. La reforma laboral aprobada por decreto gubernamental en septiembre redujo el coste de los despidos y flexibilizó de manera significativa el mercado laboral. Los primeros presupuestos del mandato de Macron se vieron marcados por una reducción de 5.000 millones de euros de los impuestos a las rentas más altas. Otra polémica medida ha sido la supresión parcial del impuesto sobre la riqueza que pagaban los franceses con un patrimonio superior a 1,3 millones de euros. Después de su reforma, aprobada el 20 de octubre en la Asamblea Nacional, este impuesto deja de tasar las acciones y bienes de lujos como yates, caballos o aviones privados. Solo lo pagan las fortunas con un patrimonio inmobiliario superior a los 1,3 millones. Una acción que el gobierno de Macron justifica por la necesidad de frenar la fuga de las grandes fortunas francesas e impulsar la inversión privada. Además, el gobierno centrista favorece a las grandes fortunas al limitar al 30% la fiscalidad del capital, dividendos, plusvalía de acciones, entre otras. Antes de su reforma, esta alcanzaba el 60% en las cuentas corrientes más elevadas. Macron prometió durante la campaña que esta medida no tendría ningún coste para las arcas públicas, pero ahora la ha cifrado en una pérdida de ingresos del Estado de 1.900 millones de euros. Pese al descontento social, Macron ha reiterado que las huelgas y protestas en el país no van a impedirle reformar la economía. Otra prueba de ello es la reforma ferroviaria, una ley que justifica bajo la excusa de un déficit fiscal de 2.600 millones de euros del sector que acumula una deuda de 46.000 millones de euros. Indica que es alarmante, para no decir insostenible, que los franceses paguen cada vez más caro por un servicio público que funciona cada vez peor. Dice que la Sociedad Nacional de Ferrocarriles debe modernizarse y asumir los cambios necesarios. En ese sentido, la nueva ley, que plantea una inversión de 10 millones de euros, durante los próximos 10 años convertirá a la Sociedad Nacional de Ferrocarriles en una sociedad anónima. El gobierno también ha dicho que cancelará 35.000 millones de euros de la deuda de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles, dando a la empresa más margen de maniobra. Pero los puntos medulares son la apertura del tráfico de pasajeros a la competencia, así como el fin del Estatuto de los Trabajadores, que hasta ahora garantizaba a los empleados determinadas ventajas salariales y sociales, como el sistema de jubilación y bonificaciones. Lo que no se dice desde la administración Gala es que la reforma atenta no solo contra los derechos de los trabajadores, sino también de los usuarios. Se traduce en la apertura a una futura privatización de la ferroviaria, que hasta ahora fue un modelo del servicio público en Francia, la pérdida de conquistas laborales de más de 160.000 empleados, además de ser una amenaza a 9.000 kilómetros de vías férreas y 190 estaciones de esta empresa esencial para la vida cotidiana de millones de personas, todo a cambio de favorecer a los grandes empresarios. El gobierno persiste con políticas que favorecen a aquellos que ya tienen mucho sobre los que no tienen nada. Y aquí están los resultados. Primero, el desempleo no baja, sino que sube. La inseguridad social va en aumento. Mucha gente está enojada. Sobre su poder adquisitivo, por cierto, hay varias peleas. Sé que usted está hablando mucho sobre los trabajadores ferroviarios en este momento, pero usted necesita saber que hay más de 150 plantas de energía en huelga. Los pensionistas están enojados. Hay mucho descontento y nuestro papel es decir que podemos hacer política de manera diferente, y esa es la meta para hoy y los próximos meses.
Necesitamos forzar al gobierno a que retroceda, porque quiere aplastar a los trabajadores, socavar la seguridad laboral de todos los trabajadores. Necesitamos luchar juntos. No es un problema para ciertos trabajos. Están atacando a los trabajadores del ferrocarril, pero también están atacando a todos los demás trabajadores. Y todo esto para obtener más ganancias para los empleadores. La reforma va más allá de los ferrocarriles. Conducirá a un incremento en el precio de los pasajes que perjudicará sobre todo a las personas de bajos recursos. No servirá más que para imponer despidos en masa y degradar las condiciones de trabajo de manera dramática, destruyendo el servicio público. Para los gobiernos amantes de las políticas regresivas, nunca es demasiado. El espíritu reformador de Macron se alimenta de las ansias de sumar inversiones dentro del país, a fin con los acuerdos suscritos con la Unión Europea. Razón que es suficiente para lanzar así la primera ola de privatizaciones en 10 años que incluye a las empresas que vamos a citar en este momento. Aéroport de París, que esto incluye los aeropuertos de la capital. Estamos hablando de Charles de Gaulle, de Orly y también las loterías de apuestas de esa nación. Hablamos de Français des Jeux y también de la Gasista AG. Hablamos de privatizaciones que corresponden a la idea de Macron de promover lo que llama un Estado estratega, más que propietario, gestor. Así lo estamos hablando. Dice el mandatario que el objetivo es usar los ingresos de estas ventas de las acciones de las empresas para alimentar un fondo, escuche bien, de 10.000 millones de euros para la innovación y para reducir la deuda pública que se acerca al 100% de su Producto Interior Bruto. Así están las cosas. Estos son los números que se reflejan. Macron perfila su propio modelo económico, así lo estamos viendo, un modelo más privatizador, con reformas laborales en detrimento de los trabajadores y un sistema fiscal a favor de los ricos. Eso sí, todo ello sin que la economía logre reactivarse. Así están las cosas, así lo hemos visto en nuestro expediente económico. A usted las gracias por